Pues son realmente un halago, pero hemos de recordar siempre que nuestro destino personal carece de importancia. Lo importante es el destino de la comunidad popular. Somos un eslabón en la cadena de la estirpe y en la cadena de los siglos. El que una persona se considere muy importante para nuestra lucha a largo plazo carece de sentido. Pensar que los cementerios estaban llenos de personas que se consideraban indispensables. Ni uno de nosotros es indispensable. Es indispensable la comunidad popular y evidentemente la sustancia étnica o racial de la nación, sin la cual sería imposible ir más lejos. El tema que quería tocar hoy con vosotros es el tema de la mentira política, dado que la mentira política es utilizada hasta el día de hoy de forma constante por el sistema para manipular a los pueblos de Europa y para aniquilarlos a largo plazo. De todos es conocida la famosa mentira, por reciente, la que cito primera, de las armas de destrucción masiva de Irak. Prácticamente Francia, Inglaterra, Estados Unidos, España con el presidente Aznar decidieron ir a la guerra contra una nación inocente, solo porque se suponía que había unas armas de destrucción masiva que nadie ha encontrado jamás. Nadie se ha sonrojado por ello, la nación iraquí fue destrozada, sus infraestructuras destruidas y decenas de miles de ciudadanos iraquíes asesinados masivamente. No en la Primera Guerra Mundial, no en la Segunda Guerra Mundial, no en la Guerra de Vietnam, no en la de Corea. Hace apenas unos años, lo habéis vivido en la prensa y en las noticias. Pero de todos los temas utilizados históricamente como armas de mentira política, no hay ninguno que haya superado el alcance del denominado Holocausto, el mito de los 6 millones. Me diréis, bueno, en 2013, en Jaén, aquí, hoy, nos interesa realmente un tema histórico, como es el supuesto holocausto de muchísimas personas que murieron a manos de los alemanes hace 70 años, tras una guerra mundial tremenda. Y yo os diré, sí, os interesa, es fundamental, porque es el tema sobre el que se basa el sistema actual en que vivimos, es el tema que justificó la victoria de los aliados en 1945, que borró los crímenes aliados. Pensar que los soviéticos que estaban juzgando a los alemanes en el tribunal de Nuremberg, mientras les acusaban de los crímenes de Katyn, que habían sido cometidos por la policía secreta de Stalin, ellos estaban violando 2 millones de mujeres alemanas en Berlín y expulsaban a 13 millones de alemanes de las provincias del este de Prusia, Rusia occidental y oriental, Silesia, Pomerania, de los cuales 3 millones murieron por el camino. 300.000 sudetes fueron expulsados de Checoslovaquia y masacrados brutalmente. Pero estos mismos que se consideraban juez y parte en un tribunal que acusaba a los alemanes tenían que justificar aquellos crímenes acusando al perdedor de unos crímenes todavía peores. ¿Es un tema de actualidad o es un tema nostálgico? El tema es de absoluta actualidad. El tema es de absoluta actualidad y lo vamos a demostrar enseguida. Si vosotros intentáis defender el arte figurativo, cuando vais por las autopistas de España veis unos hierros retorcidos tremendos, unas vigas de hierro que han costado millones al erario público, se supone que eso es arte. Pero si defendéis por el contrario el arte figurativo de un Gimona, un Baireda, un Brecker, un Torak, un Juan de Ábalos, el escultor del Valle de los Caídos, defendéis aquel arte que defendió Franco, que defendió Mussolini, que defendía el gobierno alemán de la época nacionalsocialista. Por lo tanto, sois sospechosos de defender una ideología que fue culpable de Auschwitz, del holocausto, de 6 millones de judíos aniquilados. Por lo tanto, prácticamente nadie se atreverá hoy en día a defender la escultura figurativa y hermosa y bella, de inspiración divina, porque eso es lo que defendían ellos. El sistema surgido de aquel tribunal de Nuremberg, de aquella victoria aliada, de ese holocausto, es el sistema que defiende la escultura abstracta, la escultura horrorosa, la escultura fea, la escultura que nos imponen en todas partes, que ninguno de vosotros ha escogido, que nadie ha elegido y a que todos hemos tenido que pagar, lógicamente, con los impuestos. Eso conforma nuestra mentalidad. Piensa que el ser humano, las naciones indoeuropeas han creado esculturas hermosas desde la época de los griegos, los romanos, el Renacimiento, el romanticismo, el siglo XX, y eso era el espíritu del alma de aquella raza, de aquellas naciones que las creaban, ¿no? Pero a su vez, si tú creas esculturas que no corresponden al alma de tu raza, lo que estás haciendo es conformando el alma de tu pueblo.
frente a esa fealdad. Tú ya no te identificas con esos hierros, ¿no? Yendo a Zaragoza a una conferencia, vimos en medio de los molegros unos hierros retorcidos y me decían, ¿qué es? Digo, parecen palmeras, porque como no hay árboles en los monegros, han puesto unas palmeras de hierro, ¿no? Pero estas por lo menos tenían forma de palmeras. En muchas otras autopistas, sois testigos vosotros mismos, ni siquiera eso, no se reconoce lo que hay. Si defendéis la pintura figurativa, donde se ve un pueblo de Jaén, se ven unos olivares, un paisaje, unas catedrales, donde se ve el alma de una nación, sean los románticos alemanes, sean los el Renacimiento en Holanda, o en la Edad Media en Flandes, ¿no? O los nazarenos en Inglaterra, o la Renaixença en Cataluña, ¿no? Son todo pinturas que expresan el espíritu de aquella nación. ¿Quiénes son los héroes de la pintura hoy en España? Tapias, Miró, Picasso, tres mamarrachos. Tenéis a Miró, que ni siquiera sabe pintar. En alemán, por ejemplo, la palabra Kunst, que es arte, viene de können, de poder. Si eres un artista es que puedes hacer algo con tus manos, tienes una técnica. Pero en español es igual, porque arte viene de artesano, los que podían hacer algo con las manos y eran capaces de plasmarlo en un lienzo. Miró ni siquiera sabe pintar, a lo sumo podríamos decir que es un diseñador de colores, porque hace unos topos blancos y negros iguales, los hace mi hija y mi cobrante, o cualquiera de vuestros hijos pequeños. Luego tenéis un Tapies, que es el gran sacerdote de la pintura contemporánea en Cataluña. Tiene en el centro de la ciudad, en el Paseo de Gracia, calle Aragón, un edificio precioso, inmenso, donde la máxima expresión de arte, pues ropa interior enganchada en un lienzo, por ejemplo, ¿no? Unos hierros retorcidos que coronan aquel edificio. Ni siquiera puede reconocerse lo que él quiere expresar con la pintura. Luego tenéis un Picasso, que si bien podía pintar en su época azul y fue capaz de demostrar que él sabía pintar, decidió pintar mal luego, posteriormente, pintó fatal. Y además lo confesó, dijo, yo soy una prostituta intelectual, pinto mal porque los marchantes internacionales me pagan por pintar mal. Entonces él dijo, soy una prostituta intelectual, y lo aceptó. Y estos tres artistas son promovidos porque el nacionalsocialismo, la Europa cristiana clásica, medieval, renacentista, romántica, hasta Hitler, Mussolini y Franco, por decirlo de alguna manera, que fueron los últimos coletazos, defendían el arte figurativo que expresaba el espíritu de la población en cuestión. Por lo tanto, vosotros hoy no podéis defender el arte figurativo. De hecho, vais al MoM en Estados Unidos, os vais a los museos de arte moderno diversos que hay en las grandes ciudades, y el arte que os promueven los marchantes y los grandes pintores que se promueven hoy en día son pintores abstractos. Y la pintura clásica pues queda para los museos, que son como archivos de la cultura, como el Prado, ¿no? O el Louvre en París, donde uno tiene que gastar 2 o 3 días para verlo. Pero no solo eso, el sistema utiliza este mito o esta mentira política del Holocausto para aniquilar los últimos defensores de esta cultura. El Papa, como sabéis, como entidad religiosa y moral, defiende a cualquiera que es perseguido. Durante la Guerra Mundial, el Vaticano persiguió a aquellos que eran perseguidos por los comunistas en el este de Europa o en la Guerra Civil Española. Luego, durante la guerra, judíos que huían de Alemania eran ayudados por el Vaticano para escapar de Europa y marchar a América. Y en 1945 el Vaticano ayudó a muchos soldados alemanes, incluso dirigentes nacionalsocialistas, que eran perseguidos por los aliados y eran ahorcados inmediatamente. Y gracias al doctor Hudal, que era el obispo, digamos el arzobispo de los católicos en Alemania, que luego fue el consejero del Papa para estos asuntos del exilio de los alemanes que eran enviados a Argentina, donde los acogía Perón. Bien, pues hoy en día, a pesar de que el Papa defendió a los judíos durante la Guerra Mundial para que escaparan de Alemania, es acusado de no haber dicho todo lo que salía del supuesto holocausto. Claro que lo sabía todo el Papa. No hay ninguna organización en este mundo que esté mejor informada que el papado. Tiene un párroco en cada villa, en cada pueblecito, y todo el mundo va a confesarse al sacerdote. Por lo tanto, tiene secreto de confesión, pero sí puede hablar claramente con el obispo, y el obispo con el arzobispo, y el arzobispo con los cardenales, y los cardenales con el Papa. Es un sistema jerárquico que funciona perfectamente, donde la información es de primera categoría. Y sin embargo, como el papado es de los últimos enclaves que defienden la cristiandad, que es nuestra cultura europea, una forma de socavarlo es acusarle de no haber defendido a los judíos del holocausto, que como demostraré nunca existió, pero es una especie de espada de Damocles contra el papado, contra el Vaticano.
No solo eso, después de aniquilar a las potencias que perdieron la guerra mundial, el sistema está constantemente atacando ahora a los países vencedores, a los aliados. Dicen, Estados Unidos, ¿por qué no bombardeó Auschwitz? ¿Por qué no hizo algo para impedirlo? Francia e Inglaterra, ¿por qué no aceptaron a los judíos que huían de Alemania? De forma que hasta aquellos que vencieron en la guerra mundial y que lucharon contra Alemania para mayor gloria del sionismo internacional, son ahora también acusados de este supuesto holocausto. Los suizos, un país neutral que nunca combatió, como los suizos tenían el dinero en las cuentas bancarias de aquellos que murieron en los bombardeos de las ciudades, de muchos que no sobrevivieron a la guerra mundial de todas las nacionalidades, ahora los judíos les acusan, ustedes se quieren quedar con todo el dinero de las víctimas del holocausto. Los judíos han dicho, oiga, pero este dinero está aquí a disposición de los propietarios de las cuentas bancarias y cualquiera puede venir a buscarlo. Luego han hecho una investigación y efectivamente la mayoría de las cuentas bancarias ni siquiera pertenecieron a familias judías, son de señores polacos, franceses, italianos, alemanes, que nunca lo reclamaron. El Congreso Mundial Judío reclamó a Suiza que entregara esos miles de millones de dinero en oro o en monedas de época a los judíos. Suiza se negó, lógicamente, porque es que esto no les pertenece. Les convocaron a un tratado para que firmaran la aceptación, no aceptó el gobierno suizo y en poco tiempo un avión de Swissair, que como sabéis es la compañía de bandera suiza, volando de Inglaterra a Estados Unidos, voló por los aires. Todavía hasta el día de hoy no se sabe cómo. A la semana siguiente Suiza firmaba el trato diciendo que sí, que le daban el dinero a la sionismo internacional. Si vosotros defendéis la familia tradicional, con niños, con una chica y un chico, estáis defendiendo un modelo tradicional de familia que defendió el franquismo, el fascismo, que defendió la cristiandad, que defendió el nacionalsocialismo. Sin embargo, hoy en día quieren imponeros la disolución de la familia. Primero, expulsando a la mujer de casa, que trabaje fuera de casa, a ser posible, por lo tanto no podrá tener muchos bebés, tendrá uno o dos a lo sumo. Se está defendiendo el matrimonio homosexual, que ya no es en realidad un matrimonio, porque han existido siempre los homosexuales y en casa que sigan haciendo las marranadas que quieran, mientras no molesten a los demás. El problema es que ahora una minoría quiere imponer a la mayoría una degeneración, ¿no? una enfermedad mental. Durante años la psicología y la psiquiatría internacional consideró que la homosexualidad era una enfermedad, era un trastorno mental que podía ser curado. El lobby homosexual presionó para que no fuera considerado una enfermedad y hoy en día ya no es considerado una enfermedad. Entonces la enfermedad se propaga y ni lo dentro, ¿no? Hasta el punto de que tú hoy en día no puedes decir absolutamente una palabra de crítica o crítica constructiva al lobby homosexual, al lobby de las lesbianas. Barcelona, que se está convirtiendo en breve como un San Francisco de Norteamérica o como un Ámsterdam en Holanda, tú vas por la calle y ves parejas de homosexuales, pero no parejas de homosexuales que dicen, bueno, igual lo son. No, están haciendo marranadas delante de ti en la calle. Y tú tienes que cruzar el semáforo, hacer ver que no te importa y mirar a algún sitio, porque, claro, si eres un macho, a los machos les gustan las chicas. Entonces, si te gustan las chicas, tienes una repulsión natural, te dan asquito, realmente, los homosexuales. Luego, a lo mejor hay muchos homosexuales decentes, pero el instinto natural te dice, este señor no me interesa llamarse un marrano. Bien, pues en cualquier caso, hay un fiscal en Cataluña especialmente dedicado a la persecución de la homofobia, ingeniería del lenguaje, porque homo es ser humano, es hombre, pero ellos consideran la homofobia solo si tú odias a los homosexuales. Primero, digámoslo pronto, no odiamos a los homosexuales, simplemente decimos, no quiero que mis hijos queden contaminados por una enfermedad mental que parece esta gente que lo está imponiendo como norma, ¿verdad? Este mismo fiscal es el que persigue los delitos de odio, llamados delitos de odio, para aquellos que tocan los temas tabú. El tema racial, la cuestión judía y el tema del holocausto, ¿no? Es aquel fiscal que a nosotros nos ha llevado a la prisión. Pero como veis, si atacas al lobby homosexual, al lobby lesbiano, eres sospechoso de defender a aquello que quería Hitler, que era la familia tradicional y que además puso a los homosexuales bajo tratamiento médico o encerraditos para que no contaminaran a nadie. Por lo tanto, estás defendiendo Auschwitz, por lo tanto eres culpable del holocausto. Por lo tanto, el holocausto tiene mucho que ver y es muy de actualidad. Pronto, si tú defiendes al cristianismo, defiendes a Cristo y los evangelios del Nuevo Testamento, estás defendiendo un texto que es puro antisemitismo. Yo no he escuchado, ni recuerdo haber leído nunca un discurso del Dr. Goebbels o de Julius Streicher más radical que los evangelios o lo que dice Cristo cuando dice vosotros, raza de víboras, hijos de Satanás, lobos vestidos con piel de oveja. Es una cosa detrás de otra realmente, ¿no? De ahí que el sionismo internacional intenta desde hace siglos ya eliminar ese cristianismo
que inició en ese combate milenario con la crucifixión de Cristo, y desde entonces ha intentado, mediante la masonería por una parte, que es el arma de destrucción masiva real que ellos tienen para socavar las sociedades cristianas, y por otra mediante el capitalismo y el comunismo. No deja de ser curioso que los tanques aliados durante la Guerra Mundial, tanto los soviéticos como los norteamericanos, llevaban una estrella de 5 puntas idéntica, cosa en la que poca gente ha caído. Una era plateada y la otra era roja, era la estrella de los masones. Y combatían contra la cruz cristiana de los alemanes. Tanto los aviones de la Luftwaffe como los tanques llevaban la cruz de los caballeros teutónicos, que eran la orden medieval que cristianizó la Europa oriental. Eso es solamente una cuestión simbólica. Por ahí te demuestra que el combate es el sionismo internacional contra la cristiandad, y que ese combate se inició ya hace muchos siglos. El primer golpe mortal fue la Revolución Francesa, donde se destruyó la monarquía y el sistema aristocrático hasta entonces existente, pero con la Primera Guerra Mundial se aniquilaron las 3 grandes monarquías europeas que eran el soporte político de la cristiandad, que era el zar de todas las Rusias, el emperador del Imperio Austrohúngaro y el Kaiser alemán. Eran los 3 grandes imperios cristianos por declaración que defendían a sus poblaciones, ¿no? Los únicos que ya no lo eran, pues era la monarquía británica, que desde hacía ya siglos era una nación de carácter liberal que combatía por su beneficio económico. No así la monarquía española, que como sabéis desde los reyes católicos tenía como meta la evangelización del mundo, la evangelización de América y la evangelización y cristianización de Europa, pero tenía una meta, aunque había españoles que igual eran sinvergüenzas como en todas partes, pero la idea estatal y la idea espiritual de la nación española, como la del Imperio ruso o la del Imperio alemán o austrohúngaro, era la cristianización del mundo y la culturización del planeta, ¿no? Y con la Primera Guerra Mundial esas 3 grandes potencias fueron aniquiladas. Con la Segunda Guerra Mundial fueron aniquiladas aquellas élites que las naciones todavía conservaban. Toda la historia de la Guerra Mundial Segunda, si os dais cuenta, es la aniquilación paulatina y lenta de las élites que dirigían las naciones europeas. En España, en la Guerra Civil, como sabéis, hoy me explicaban durante la comida que aquí en Jaén pues colgaban a las monjas de los campanarios, les cortaban los pechos, hacían unas barbaridades, ¿no? Solo en Barcelona capital pues hay una placa por 900 sacerdotes y religiosos que fueron asesinados. La idea era aniquilar la cristiandad. Y a 3 o 4 mil kilómetros de aquí, en Polonia, los soviéticos, curiosamente Beria, Kaganovich y un tercero, los 3 eran judíos, pero es una casualidad, fueron los que organizaron el crimen de Katyn, donde 45.000 polacos, fueran militares, intelectuales, religiosos, gente de la cultura, fueron asesinados con un tiro en la nuca. ¿Por qué? Para dejar a Polonia sin su capa cultural, que era la portadora de la cultura polaca, que era la cristiandad, de forma que el comunismo ateo fuera fácilmente imponible, ¿no? En Rumanía, una judía, creo que se llamaba Lupescu, que era la amante del rey Carol en Rumanía, ordenó por la puerta de atrás el asesinato de Cornelio Codreanu y la Guardia de Hierro, un grupo de idealistas que formó el famoso partido de la Guardia de Hierro, que era la élite del carácter popular rumano que defendía la cristiandad, defendía el honor de Rumanía, defendía el campesinado, defendía el estudiantado y se oponía al capitalismo y al comunismo como hacemos nosotros. Fueron asesinados brutalmente en un bosque, ¿no? Y así, un país tras otro, podemos ver cómo la Segunda Guerra Mundial supuso el aniquilamiento de las élites de todas las naciones, excepto aquellas que se salvaron, como España. Tuvimos la suerte que Franco pues ganó aquella guerra, todavía le duele hoy en día, ¿no? Pero gracias a ganarla no aniquilaron todas las élites que teníamos todavía en España. Más temas. Hoy en día el sistema quiere imponernos una sociedad multicultural y multirracial. Y no le han preguntado a nadie. Si usted quiere tener un cartero moro y un policía negrito y un profesor que sea de la India, no te lo han preguntado, te lo han impuesto, ¿no? Si tú te defiendes de esa sociedad multicultural y multirracial que nos quieren imponer a la fuerza, eres sospechoso de querer una sociedad homogénea, que es lo que quería Hitler. Por lo tanto, también eres sospechoso de defender a Auschwitz, por lo tanto te acusarán de pretender el holocausto, de aniquilar a todos los que no sean como tú en un enorme holocausto, convertidos todos en pastillas de jabón. Esa es la espada de Damocles, real. Y ahora estoy hablando con términos figurativos, pero es así. Todo el mundo en España piensa que es excesiva la inmigración de color que hay en las ciudades como en Barcelona, o como Madrid, o como Valencia, donde en Barcelona mismo ya es un 21% de la población que no es catalana. Por eso me hace mucha gracia el soberanismo y el independentismo catalán, porque si al menos dijeras, bueno, es que son catalanes de la cepa, pero resulta que prefieren moros y negritos que hablan catalán que a los maños y a los valencianos, que son primos hermanos, que hablan castellano. Es absurdo, ¿no? Ahí te demuestra que están manipulados por el sistema. Pero en cualquier caso,
Aquí nadie odia. Yo no sé de ningún español que odie a los negritos por ser negritos, porque tienen sus virtudes, ni que odie a los sudamericanos, ni a los chinos, ni a los japoneses. Nadie odia, nadie habla de odio. Es el sistema el que saca la palabra odio. Por lo tanto, ¿cuál es el arma que ellos utilizan para que estemos todos vacunados y aceptemos este plan? Porque si hablas o dices, creo que son demasiados, te van a decir racista, esa palabra mágica. Y si te acusan de racismo, es que eres nazi. Y si eres nazi, es que defiendes el holocausto. Por lo tanto, nadie se atreve a decir que estamos en una sociedad multicultural y multirracial impuesta, porque todo el mundo, sin que nadie te lo diga directamente, sabe mentalmente, yo por ahí no puedo ir. Es como lo de las ratas de Pavlov, supongo que algunos lo conoceréis. Pavlov ideó un ingenio que decía, por este camino las ratas van a buscar comida, pero si se acercan hay una descarga eléctrica. Entonces las ratas, aunque allí había comida, ni se acercaban por aquellas esquinas, iban por la otra que no había descarga eléctrica. Con nosotros en Occidente, hoy en día, han hecho exactamente igual. Tú puedes decir, bueno, yo no me gusta el PP, no me gusta el PSOE, no me gustan los comunistas, ni los ocupas, y no hay ningún partido del que me fíe. La mayoría de los políticos son unos vendidos, y son unos vividores, y montan aquí un tranvía que cuesta 100 millones para que quede decorativo, que luego lo pagaremos entre todos, y en Zaragoza hay un teleférico que se pasea por la ciudad parado, nuevo, un teleférico de pistas de esquí, que costó un dineral y está ahí, buenísimo, y el aeropuerto de Castellón o el AVE de Cuenca, por ejemplo, ¿no? Pero, aunque yo no me fíe de todos estos partidos y estos políticos, yo ya sé por dónde no puedo ir. No puedo defender la sociedad homogénea, identitaria, no puedo defender la verdad histórica, no puedo defender antiguos regímenes políticos, ni puedo atacar el sistema democrático actual, porque ya sé, como las ratas de Pavlov, que si voy por ahí me van a cepillar. Me van a cepillar primero mentalmente, me van a acusar con el dedo en el colegio, en el trabajo, te pueden incluso echar del colegio, te pueden echar del trabajo. Te van a acusar de crímenes que tú no has cometido, te van a imprimir con una etiqueta de deseos que tú no tienes. Es que quieres matar a todos los negros de España. No, aquí no estaba hablando nadie de matar a ningún negro, ni los quiero matar, tengo amigos negros, son gente estupenda, pero yo pienso que en España es mejor que habitemos los españoles y si podemos que les ayudemos a ellos en África a cultivar patatas, a hacer pozos de agua para que beban y a montar universidades y colegios para que aprendan. Por lo tanto, no os vais a poder defender de la sociedad multicultural y multirracial porque os acusarán de nazis, de racistas y de defender el holocausto. Si defendéis a los palestinos porque tienen derecho a su tierra, son realmente los habitantes originarios de Oriente Medio, son los que había en época de Cristo, solo que poco después, unos siglos después, llegó Mahoma y se convirtió al Islam, pero estos son los habitantes reales. Muchos de los judíos que llegan hoy a Palestina son askenazis, como sabéis es una tribu de los judíos que en realidad son cazares. Los cazares eran un imperio turcomano que había en la zona de Ucrania, en la Edad Media, y aquella nación se convirtió en bloque al judaísmo, y estos son los judíos que hoy en día van a Israel a repoblar Palestina, pero son originarios de Asia Menor y de la Europa Oriental, y les quitan el derecho a los palestinos. Pero si tú defiendes el derecho de los palestinos a salir de ese campo de concentración inmenso en el que están, a luchar por la supervivencia de sus hijos, de sus mamás, de sus papás que son bombardeados, asesinados, que son maltratados, que no pueden ir al colegio, que son quemados vivos con fósforo, como hemos visto hace un par de años, eres sospechoso de ser antisionista, ser anti-Israel, ser antisemita, por lo tanto quieres Auschwitz, por lo tanto pretendes el holocausto. Pocos intelectuales en Occidente se atreven a defender a Palestina simplemente porque no quieren caer en la esquina de los nazis, en la esquina de los antisemitas, porque en el momento en que tocas el sionismo, tocas Israel, son las vacas sagradas de Estados Unidos y de Alemania y de todo Occidente, ¿no? Todo Occidente, por lo menos sus élites intelectuales y económicas y políticas, irían a la guerra por defender a Israel, nos meterían en un sarao impresionante y en una tercera guerra mundial, porque Israel es la vaca sagrada. Por lo tanto, aquí vemos cómo ellos han conseguido blindar el Estado de Israel, blindar el Estado sionista, porque ellos sufrieron un holocausto que es ficticio. Un amigo que se fue de vacaciones a Nueva York, subió a un hotel a la habitación, como si subiéramos aquí, un hotel de lujo además en Nueva York, donde van todos los artistas de cine, y se encontró un escarabajo en la cama. Y él me cogió el escarabajo, bajó a la recepción, le digo, por favor, este escarabajo, el que está en la habitación, yo en la habitación, quería una habitación doble, no triple. Como lo dijo en público, delante de los clientes, salió el dueño del hotel, que era judío, y le armó una bronca. ¿Usted qué hace
diciendo aquí mentiras, nosotros no tenemos escarabajo. Digo, oigan, yo tenía un escarabajo. Yo digo, no, yo me meto con su escarabajo. A mí me da igual que usted sea judío o que sea japonés, pero el escarabajo existía, ¿no? Ahí te das cuenta cómo la población judía a nivel planetario tiene una espada de Damocles que es cualquiera que ataca mi personalidad, mi punto de vista, mi forma de ser o mi existencia económica o social, es un nazi, es un racista, por lo tanto lo tengo bloqueado. Porque el sistema occidental actual tiene tres grandes motes con los que bloquearte. Si no les interesa es porque, como nosotros somos enemigos del sistema y queremos cambiar la sociedad, primero te acusan de loco. Este tío está loco. O si demuestras que no tienes ni un pelo de loco y que dices las cosas con pelos y señales y que lo que dices tiene sentido, entonces te acusarán de terrorista. Si te pones bombas ya has bebido aceite, que decimos en Cataluña, ¿no? Pero si no funciona lo de acusarte de loco y no funciona lo de acusarte de terrorista, te dirán que eres un nazi, entonces no hay nada que hacer. Estás bloqueado para siempre. Es la especie de estigma que consigue bloquear y poner a temblar a cualquiera. Si cualquier ocupa de extrema izquierda llama a este hotel o a otro hotel, como ha ocurrido en Zaragoza o en Santander, en Asturias, dice, mire, es que tiene usted abajo una conferencia que es una secta de los testigos de Jehová, que tendría que cerrar la sala. Yo déjele que hagan su sala, a mí no me molestan los testigos de Jehová. Mire, es que tiene usted un grupo de homosexuales que, hombre, ¿cómo puede ser que su hotel defienda una conferencia de homosexuales? A mí no me han pagado, no me molesta para nada que den su conferencia. Pero como ya me digan, no, es que los que tienen abajo son nazis, hay que prohibirlos, el hotel cancela la sala automáticamente, os devolverá el contrato y se les mata 100 euros de propina para que los vayáis de cerveza. Pero ningún hotelero quiere tener nada que ver con presuntos nazis que dan una conferencia. Hasta ese punto estamos vacunados intelectualmente. Si lucháis contra el aborto, que no deja de ser un asesinato, que es el aniquilamiento de tu propia población, no existe un ave, hoy hemos visto aquí en la Plaza de la Constitución búhos, águilas reales, pájaros preciosos, ninguna de estas aves se come a sus polluelos, comerá los polluelos del vecino, comerá conejos o ratoncitos, pero ningún ser vivo de la naturaleza extermina a su propia estirpe. El ser humano, hoy en día, el ser humano blanco, europeo, porque los negros no lo hacen, está aniquilando su futuro, está aniquilando a sus bebés. Son cientos de miles, 52 millones de personas anualmente, según el Vaticano, futuros Beethovens, ingenieros, artistas, gente simpática, gente feliz, chicas guapas, que no verán nunca la luz y no verán nunca la vida, porque son asesinados en el seno materno. Si tú defiendes que el aborto es un asesinato y que estas señoras que defienden el aborto, yo soy propietaria de mi cuerpo y con mi cuerpo hago lo que me dé la gana. Usted será propietaria de su cuerpo, pero no del cuerpo que lleva usted dentro, que tiene un alma de Dios y es un cuerpo de la raza, de la nación y que le pertenece también a su papá y a su mamá y a sus abuelos y a sus bisabuelos. Usted no es propietaria de nada, solamente lo transporta y tiene un deber para con la naturaleza y con Dios, que es hacerlo crecer, hacerlo un bebé sano y alimentarlo espiritual y materialmente. Pero si tú defiendes eso, estás defendiendo la familia que defendía a Hitler, por lo tanto eres también sospechoso del holocausto. Enseguida sale la etiqueta de nazi si estás en contra del aborto. Si defiendes estos temas ideológicos, por ejemplo, han inventado ahora ya lo que llaman en inglés el hate speech, que es el discurso del odio. ¿Qué es esto del discurso del odio? Es muy típico de la manipulación del lenguaje. Sencillamente, en cuanto dices, hombre, es que este ministro de Estados Unidos, este ministro de Economía, es que es judío. Pero tú no estás odiando a nadie, estás describiendo un hecho. Es que el presidente de la Reserva Federal, donde inventan el dinero en Estados Unidos y donde realmente manipulan la economía internacional, también es judío. Ahora Greenspan primero, ahora Salomón Bernanke el segundo también. Si dices, hombre, es que toda esta crisis empezó con Lehman Brothers, que son judíos, no son esquimales. ¿Qué quieres que le diga? Yo no es culpa mía, es culpa de ellos, ¿no? Y además, de los 800.000 millones que desaparecieron en el 2007 con la crisis, pensar que el PIB español es 1 billón, que son 1.000 millones, lo que desapareció fueron 800.000, casi el PIB de toda España. 400.000 millones fueron a pagar Israel, el único país occidental, entre comillas, que no sufre crisis, ¿no? ¿Por qué? Conexiones de Lehman Brothers con Israel, ¿no? Goldman Sachs, que ha arruinado Grecia y ha timado a toda la comunidad europea, tampoco son vikingos, son judíos, ¿no? Por lo tanto, en el momento en que tú digas, es que este ministro, este banquero y esta crisis está originada por judíos, te van a acusar de discurso del odio. Lo que tú estás promoviendo es el odio hacia un pueblo concreto, hacia una cultura o una religión concreta. Yo no promuevo el odio contra nadie, yo estoy denunciando que hay una serie de personas
que manipulan la economía, la información, los medios de comunicación y que me afectan. Si son judíos o no, es su problema. Pero hay un delito especial contra esto, que es el hate speech en Estados Unidos, y que ya se ha impuesto en España como discurso del odio, y tenemos un fiscal en Madrid y en Cataluña que actúa cada día, se levanta a las 8 de la mañana y piensa, bueno, ¿hoy contra quién a quién puedo denunciar? Y va escuchando, tiene sus espías, este ha mirado mal a un homosexual, este ha hablado contra las lesbianas, este ha dicho que habría que prohibir el aborto, este ha dicho que tiene libros históricos que demuestran que el holocausto es mentira, y va a poner a sus 12 policías o mozos de escuadra a perseguirle. Si defiendes la música clásica, o la música hermosa, la música bella, la música popular de nuestras naciones, estás defendiendo las raíces de nuestra cultura cristiana. Pero es que la cultura cristiana, vosotros seguramente no lo sabéis, la Edad Media, Roma, Grecia, el Renacimiento, el Romanticismo, son los culpables del antisemitismo de Isabel la Católica, del antisemitismo del siglo XIX, del antisemitismo de los polacos o de los rumanos o de los rusos, y por supuesto del antisemitismo de los alemanes, por lo tanto de Auschwitz, por lo tanto del Holocausto. Así pues, todo aquello que defiende la cultura clásica europea es sospechoso del antisemitismo, por lo tanto es sospechosa del Holocausto, por lo tanto debe ser aniquilada. De ahí que tú pones Radio Clásica o Radio Clásica Cataluña y la mayoría es horroroso. Si tú le dices a un chico, hombre, no escuches rock duro, escucha música clásica, y luego pones música clásica y oyes ding, dong, apagas la radio, la tiras por la ventana y no quieres saber de música clásica, nunca más habla. Pero esa es la música clásica que hoy en día componen para nosotros. De hecho, los últimos grandes piezas de música clásica para mí fueron los 4 últimos Lieder de Richard Strauss, que os recomiendo escuchar, el autor de la Sinfonía Alpina o Así hablaba Zaratustra, que era el ministro de música del Tercer Reich, curiosamente, que murió en 1949 después de haber vivido la destrucción de Múnich, su ciudad amada, ¿no? No podéis defender la música clásica, pero lo único que en absoluto podéis hacer es defender la música de Wagner. Porque Wagner, aunque no lo sepáis, aunque murió mucho antes de que naciera Hitler, era nazi. Y esto lo sabe hasta todo el mundo, hasta el punto de que Wagner está prohibido en Israel. Hasta hace poco, ahora ha conseguido que se interprete Wagner. Pero decir Wagner es decir Hitler. Yo a veces, que soy muy wagneriano, tengo que escuchar el canto a la estrella solitaria del Tannhäuser, o el coro de los invitados, o bien los maestros cantores del coro de los aprendices, que es precioso, y tengo que bajar el volumen, porque como me oigan los vecinos, está escuchando Wagner, claro, como es nazi, entonces me da más remedio que para defender al pobre Wagner tengo que escucharlo en voz baja, porque si escuchas Wagner está claro que eres nazi, por lo tanto tampoco puedes escuchar Wagner. Además, como he sabido, cuando los judíos eran conducidos a las cámaras de gas y poco antes de ser metidos en la máquina de fabricar pastillas de jabón, se les ponía el ocaso de los dioses, se les ponía las valquirias y se ponía música de Wagner para que murieran felices. Eso dice la mitología del Holocausto. No solo eso, si defendéis la disciplina, el deber, la cultura del esfuerzo que ha hecho grande España y Alemania, Inglaterra y Europa entera, está defendiendo aquello que defendía la cultura clásica europea, o sea, aquello que defendían los gobiernos autoritarios de los años 40, por lo tanto no sois suficientemente democráticos, por lo tanto sois otra vez sospechosos de Holocausto. Pero no voy a seguir con este tema, pero quería haceros una breve muestra de cómo realmente no es un tema histórico, es un tema de actualidad y que es un tema fundamental. Vosotros que sois personas jóvenes, que estáis iniciados en el estudio de las cuestiones históricas, tenéis el deber no solo de conocer las cuestiones históricas, sino de profundizarlas y conocerlas muy a fondo, de forma que, hablando con cualquier persona, podáis defender vuestros puntos de vista. Bien, vamos a empezar con el tema que nos trae, que es el tema del Holocausto en cuestión. Bien, el Holocausto es una palabra que surge en los años 70. Pensar que os leéis las memorias completas de Churchill, miles de páginas, de Gaulle o de Eisenhower, y no lo mencionan ni una sola vez. No solo no mencionan el Holocausto, sino que no hablan de una masacre o genocidio de 6 millones de judíos por ninguna parte, ¿no? Es en los años 70 con la película famosa de Hollywood, Holocausto, que se empieza a promover la persecución de los judíos real que tuvo lugar en Alemania durante la Guerra Mundial como un mito religioso. La palabra holocausto en griego es holos y kausto, que es ser quemado totalmente.
no es otra cosa. Pero desde un punto de vista religioso, en el Antiguo Testamento, y sobre todo por la cultura judía, eso es utilizado como una víctima propiciatoria a Dios. Porque mataras un cordero el día de Pascua para favorecerte los beneficios de la divinidad, ¿no? Tenéis el caso en el Antiguo Testamento de Abraham, ¿no? Pues que incluso le ordena: mata a tu hijo delante mío, y cuando lo va a matar dice: no lo mates, ya sé que eres de fiar, ¿no? En todo caso, es una palabra religiosa. Aquí es importante, no voy a adentrarme en el tema, pero para que te veáis claro, en 1919 ya habían revistas judías que hablaban de holocausto y de 6 millones. En 1919 no existía el nacionalsocialismo, no había llegado Hitler al poder, no existía el Tercer Reich, no había campos de concentración, pero ya existían publicaciones, que luego os pasaré una diapositiva, donde hablaban de la palabra holocausto. Millones de judíos están siendo aniquilados en Europa Oriental, después de la Primera Guerra Mundial, efectivamente, a causa de las revoluciones soviéticas. Las poblaciones de Europa Oriental sabían que los comisarios soviéticos en buena parte eran judíos y que muchos de los que hacían matanzas anticristianas eran judíos en Europa Oriental. Entonces había una animadversión generalizada contra la población judía, y además en estos países evidentemente campesinos como Polonia, Ucrania, Rusia o Rumanía, había de antaño, como en España, una animadversión contra los tratantes judíos que siempre timaban un poco a los campesinos, pues se engañaban fácilmente, ¿verdad? Pero lo que es importante ver es que ellos tienen en su escatología religiosa una idea, y es que Jesucristo no era el Mesías tiene que venir, y ese Mesías para la fe católica es el anticristo, porque es aquel que combatirá contra Cristo, ¿no? Pero como ellos no creen en Cristo, Él tiene todavía que venir. Pero este Mesías de los judíos solo vendrá después de que hayan sido sacrificados a Dios en holocausto 6 millones de judíos. Como esto no ha sucedido, lo han inventado. Esto es una explicación que vosotros podéis investigar por vuestra cuenta, pero es así. Ellos ya han hablado de esto en numerosas publicaciones. En la Primera Guerra Mundial ya hablaron de este tema, y el fiscal Jackson en el tribunal de Nuremberg explica en su libro, hay un libro de David Irving, Nuremberg, The Last Battle, la última batalla, donde explica que en pleno tribunal de Nuremberg se presentaron 3 rabinos de Los Ángeles al fiscal Jackson, norteamericano, que era masón, un poco tontaine también, y le dijo: mire, tiene que añadir en la acusación 6 millones de judíos. Y Jackson dijo: no, esta gente de dónde sale y en qué la demuestra. No discuta, esto es así, añádalo en la acusación. Y así fue como en la acusación contra el gobierno alemán legal de la época añadieron que es que mataron a 6 millones de judíos. Y esto venía porque los grandes sacerdotes judíos ya tenían previsto ese holocausto propiciatorio hacia Dios para conseguir que viniese el Mesías. Muchos especialistas consideran que ellos realmente no están esperando al Mesías, sino que quieren que el mismo pueblo judío sea el Mesías, porque ya tienen una pasión, que es la persecución, la deportación, y tienen una crucifixión como Cristo en el Gólgota, que es el holocausto. Entonces ellos ya son el Redentor, ya son el Mesías en sí mismo. Y todo el mundo, esto lo explica muy bien Shamir, uno de nuestros autores, que es judío, y se ha convertido al cristianismo, y a pesar de ser diputado israelí en el Parlamento de aquella nación, y estar educado en la Unión Soviética, y tener un abuelo que era rabino en Tiberíades, él dice: el holocausto sirve sobre todo para convencer al mundo que el pueblo judío es un pueblo especial, y como pueblo especial debe ser respetado y no tenido en cuenta con las normas con las que se tiene a los demás. Y con este tema del holocausto conseguirán que todo el mundo acepte el holocausto como nueva religión. Porque ahora tú puedes dudar de la virginidad de María y no te va a pasar nada. Puedes dudar de que Cristo fuera Dios, y puedes incluso dudar de que Dios exista. Quizá en la Edad Media habrías tenido problemas, pero hoy en día no te pasa nada. Pero si dudas del holocausto, puedes estar seguro de que vas a tener problemas. Si te metes con algún judío por cualquier motivo, vas a tener problemas. Y si dudas de su mito histórico, que es un mito religioso, como estoy explicando ahora, también vas a tener problemas. Eso te demuestra que esta mentira política con la que hemos empezado la conferencia, convertida en mito histórico, es en realidad un mito religioso que ellos necesitan para el dominio del mundo, convirtiéndose a sí mismo en Mesías. Pero, ¿cuál es la acusación principal? La acusación principal del Tribunal de Nuremberg, de los que acusaban a los nacionalsocialistas, eran 3. Primero, de tener un plan para exterminar a 6 millones de judíos y convertirlos en pastillas de jabón. Segundo, de haber utilizado para dicho plan un arma de destrucción masiva, que es la famosa cámara de gas. Y tercero, de haber alcanzado la increíble cifra de 6 millones de judíos, ¿no?
Como ahora veremos, estas tres afirmaciones no se sostienen y en 70 años de historia del Holocausto no han conseguido demostrar ni una sola de ellas. No han conseguido demostrar ni una sola de ellas. Primeramente, en 70 años de historia no han encontrado jamás la orden de Hitler diciendo: señores empleados, subalternos, oficiales, he decidido que quiero matar a 6 millones de judíos y convertirlos en pastillas de jabón que en el tirón llevan tiempo sin lavarse las manos. Bueno, pero esta orden no se ha encontrado nunca, jamás, en ninguna parte. Es más, nunca han encontrado una sola pastilla de jabón. Con 6 millones de judíos haces muchos millones de pastillas de jabón, ¿verdad? No, pues no han encontrado ni una en un lavadero perdido de Baviera o, no sé, que alguna abuela se la dejara por ahí en casa, no han encontrado ni una. Y mucho menos nadie ha puesto una sola pastilla de jabón bajo el análisis científico de un laboratorio para demostrar qué es aquello, ¿no? La mentira real es que en las pastillas de jabón en Alemania, que era el lagarto que se usaba aquí en España, nuestras abuelas, ponía RIF, que era Reichsindustrie-Fett, que es grasa industrial del Reich. Lo decían grasa industrial para hacer pastillas de jabón. Y este mentiroso profesional, que era Simon Wiesenthal, dijo reine jüdisches Fett, pura grasa judía, ¿no? Lo cual ya es una fantasía tremenda. Pero esa mentira es increíble hasta para un niño de 5 años, dura hasta nuestros días, ¿no? Bien. Ellos han dicho, bueno, pero es que, claro, Hitler no podía dejarlo escrito. Bueno, vamos a ver, que Hitler no lo dejara escrito, pero Goering o Hess o Goebbels, algún subalterno tuvo que dejar algo escrito, porque en Alemania no se hacía nada sin una orden escrita. Es un país muy organizado y muy formal, y si no hay orden escrita ya no mueve nadie un dedo, ¿no? Pero hasta que llegas al soldado que abre la puerta, le da la patada en el trasero al señor y que pase que le voy a gasear y cierras, hasta ese señor no hay ni una orden escrita de nada, absolutamente nada. Entonces los holocaustistas o los exterminacionistas dicen, bueno, es que lo decían de boca en boca. O sea, iban al oído y dicen, aniquila a todos los judíos en Alemania. Pero dicen, bueno, así hasta el último soldado es un imposible total. Luego dicen, como no hay testigos de ningún tipo que afirmen que se pasó de boca en boca, al final ahora están diciendo que lo hacían con signos o con silencios evidentes. Venía Heydrich y decía, mi Führer, creo que habría que aniquilar a los judíos. Führer le decía, y se iba. con este y se iba. Acababa de organizar la mayor matanza histórica de la historia de la humanidad. Es una cosa tremenda, pero eso es lo que están defendiendo actualmente los holocaustistas. David Irving, que es un autor el más leído en el mundo anglosajón, que hasta que empezó a dudar del holocausto era publicado por Macmillan en Estados Unidos y por Planeta en España. En su última versión de la guerra de Hitler le dijo a su editor, mira, yo no he encontrado, llevo 50 años de mi vida buscando un documento, yo no he encontrado una orden de Hitler dando la orden a nadie de que aniquilase a nadie. Dice, mira, si no publicamos que Hitler organizó el holocausto vamos a perder millones de ejemplares a los distribuidores y toda la publicidad y te vas a arruinar. Dijo Irving, bueno, yo lo siento, pero es que soy historiador, no soy un propagandista. Total, que no puso nada del holocausto en el libro y efectivamente lo echaron de Macmillan, lo echaron de Planeta y lo está publicando Ediciones Ojeda, porque ha caído muy bajo, pobre hombre. Pero en cualquier caso te demuestra que hay temas que son sagrados. Y ese historiador que pensaba, bueno, soy importante, soy suficientemente prestigioso, creo que puedo ahora ya por fin decir la verdad. En cuanto la dijo le pasaron la pisonadora. Un caso similar, Roger Garaudy, del Partido Comunista Francés, el intelectual de la divine gauche francesa durante muchos decenios, defendiendo al obrero, al perseguido, a la izquierda. Un buen día decidió, es que esto del holocausto no se tiene en pie, y empezó a escribir un libro que hemos publicado, que es Los mitos fundadores del Estado de Israel. Él se convirtió luego al Islam, donde dudaba no solo de la justicia de Nuremberg, sino del mito del holocausto y de las cámaras de gas. Le pasaron la pisonadora y desapareció de la extrema izquierda, no forma ya en el Valhalla de los intelectuales de la izquierda, y ya no se acuerda de él nadie. Y otro hombre muy importante, que era el Abbé Pierre, que era un sacerdote, un abad francés, que defendía a todos los pobres, a todos los inmigrantes, a todos los negritos de Francia, a todos los que tenían necesidades, los defendía él. Y era como la Madre Teresa de Calcuta en Francia, no lo podías tocar. Pero un día se le ocurrió decir, creo que Roger Garaudy tiene razón, esto no se tiene en pie. Tuvo que exiliarse a Italia para defenderse de sus propios colegas de la Iglesia Católica Francesa y de toda la masacre periodística que se lanzó contra él, ¿no? Como veis, el tema es serio. Es decir, no hay intelectual
no hay periodista, no hay historiador que se atreva a tocar el tema. El caso de mi condena, por ejemplo, que es escandaloso, pero yo comprendo que no haya periodistas, historiadores, que no haya intelectuales que me defiendan, porque no comparten mi pensamiento o porque no les gusta que sea vegetariano y vaya en bicicleta y haga montaña, o por lo que sea. Pero en cualquier caso, no hubo, cuando me condenaron por vender libros históricos, que ni siquiera yo había escrito y muchos ni los había publicado, no hubo un solo intelectual, un solo catedrático de aquellos que me habían dado clase en la universidad y que me habían dicho la historia nunca está cerrada y el historiador siempre tiene que dudar. No hubo ninguno que levantara la voz y dijera, oiga, pero no habíamos quedado que los libros no delinquen. Como no le des a uno con la espasa calca en la cabeza, un libro no hace daño. Entonces, los libros no delinquen realmente. No habíamos quedado que no perseguíamos libros en España. No habíamos quedado que no hay libros prohibidos en este país. Se prohibieron libros y se han destruido libros, se han quedado prohibidos para siempre y a mí me encerraron en prisión por ello. Ni una voz se levantó. Eso te demuestra que hay temas que se han convertido en temas pseudo-religiosos, mitológicos, y que convierten esta cuestión, que parece un tema histórico, como he dicho al principio, un tema de hace 50 o 70 años, y que ni nos va ni nos viene a caer, en un tema de palpitante actualidad. El segundo tema fundamental de esta cuestión es el instrumento del crimen, el arma de destrucción masiva. Para matar a 6 millones de judíos hicieron falta, además de 3.000 trenes, ¿no? Suponiendo que puedas meter a 1.000 judíos por tren, tienes que movilizar 6.000 trenes por toda Europa. Los alemanes tenían aviones a reacción estupendos, V1 y V2, unos tanques Tiger y unos aviones de combate fantásticos, pero no tenían gasolina. Perdieron la guerra porque no tenían gasolina. Los tanques quedaban paralizados, los americanos llegaron a Alemania y se quedaron horrorizados a ver aquellos aviones que alcanzaban la velocidad del sonido, pero no tenían gasolina. Pero eran tan burros los alemanes que gastaban toda la gasolina que tenían en pasear a 6 millones de judíos por toda Europa. Después de haber enseñado en los campos elíseos, Italia, Rusia, los metían en un sitio rarísimo, en Polonia. Y entonces, en vez de matarlos como hacía la policía judía de Stalin con un tiro en la nuca, que es bastante más práctico y más económico, utilizaban un sistema muy peligroso, que era el de las cámaras de gas, que además es antieconómico absolutamente. Estas cámaras de gas, que es el arma de destrucción masiva, jamás ha sido encontrada. Hay pruebas de tipo químico, de tipo físico, pero han habido dos informes, Leuchter y Kelmar Rudolph, que han ido a las cámaras de gas y, como sabéis, según la leyenda, les gaseaban con ciclón B. El ciclón B no era más que el DDT, era un insecticida contra los escarabajos, los piojos y las cucarachas. Y muchos soldados alemanes recuerdan que venían del frente del este, de Europa Oriental, donde había epidemias de tifus, y eran metidos en una ducha desnuditos y toda la ropa en unas autoclaves, unas cámaras de gas, donde con ciclón B desinfectaban la ropa. Y se lo hacían los soldados alemanes, los presos también, ¿no? Bueno, pues estas pequeñas cámaras de gas, donde se gaseaba la ropa de los soldados y de los presos para que no trajeran piojos de Rusia, existen hasta el día de hoy, son automáticas, cerradas, con unas puertas que parece el Banco de España, ¿no? Y hasta el día de hoy, 70 años después, hay ciclón B en las paredes, porque el ácido prúsico que forma el ciclón B, mezclado con el cemento o con el hormigón, se convierte en color azul y queda para siempre. Hasta el día de hoy tú vas a estas cámaras de gas en Auschwitz, son otro campo de concentración, y las paredes son azules. Pero las supuestas cámaras de gas donde mataron a 6 millones de personas no tienen ni rastro de ciclón B. Entonces los historiadores revisionistas dicen, si no hay ciclón B, no hubo holocausto. Es así de sencillo. Otro tema. Ese ciclón B lo tiraban por los techos, decían los de la historia del holocausto. O sea, 3 orificios como estos, abrían la tapa, echaban la lata de ciclón B y se morían. Pero resulta que las fotografías aéreas americanas hicieron como 36 bombardeos de Auschwitz, porque Auschwitz era un centro industrial, una industria pesada, donde estaba la Siemens, la IG Farben, fabricaban caucho sintético para el ejército alemán, y los presos trabajaban precisamente para producir, ¿no? Hay fotografías y no existen agujeros en las cámaras de gas. Los agujeros fueron hechos después de la guerra por los comunistas para ajustar los hechos a la novela. Es decir, la novela habla de unos agujeros, pues habrá que hacer estos agujeros. Y las primeras fotos que hay de aquellos agujeros aún se ven los hierros del entramado, del hormigón armado, porque es una chapuza típica polaca comunista de aquella época, que ni siquiera lo hicieron bien. Picaron con un martillo y quedó el entramado allí del hormigón, ¿no? Bueno, pues tampoco hay agujeros. Y tercero es el tema de la cifra de 6 millones en Europa, en la Europa ocupada o bajo el dominio alemán, no había más de 3,5 millones de personas. Pero bueno, 3,5 millones son muchísimos, es un holocausto, ¿de acuerdo? Son muchísimos, pero si no fueron 6 millones, digamos que fueron 3 millones y no 6 millones, ¿no?
Pero evidentemente eso no quiere decir que esos 3 millones fueran asesinados. ¿Cuáles fueron los hechos? Declaró públicamente en la prensa norteamericana y británica la guerra a Alemania. Judea declares war on Germany. Judea declara la guerra a Alemania. Y a partir de ese momento la población judía de Alemania era población de una nación enemiga. Un ejemplo. En Estados Unidos, como sabéis, hay población de los 4 puntos cardinales del globo. Y hay muchos que son de origen japonés. Durante la Guerra Mundial, norteamericanos de origen étnico japonés, con pasaporte americano, fueron encerrados en campos de concentración porque los americanos no se fiaban de ellos. No, este es americano y tiene pasaporte americano, pero este es amarillo y tiene los ojos así. Igual tiene una abuela en Tokio. Los encerraron a todos en Arizona en campos de concentración que lo pasaron bastante mal. Hoy en día hay placas y hay monumentos sobre ellos y se les honra. Pero aquello que Norteamérica justifica porque era un posible enemigo potencial es exactamente lo que hizo Alemania. Dijo, tenemos que neutralizar a los judíos porque es que nos hemos encontrado que en la Europa Oriental los miembros de los comandos de sabotaje de los partisanos o de los actos terroristas en buena parte son judíos. Por lo tanto, ellos los cogían, los metían en campos de concentración. Y en Europa Occidental tomaban en el espionaje, en la información y en el sabotaje en general, ¿no? El tercer Reich lo que quería era ni más ni menos expulsarlos de Alemania. Primero, intentar hacer un Estado judío en Madagascar con la aquiescencia del gobierno francés. Y, dado que eso no fue posible dada la Guerra Mundial, entonces decidieron expulsarlos. Previamente los decidieron expulsarlos a otros países. Hay el famoso caso de los barcos que enviaron con judíos a Holanda. En Holanda no los quisieron, luego fueron a Inglaterra, en Inglaterra no los quisieron, luego fueron a Estados Unidos, no los quisieron y el barco volvió a Alemania. Esto no lo explican hoy en día. Alemania, pues si no los quieren ustedes, yo tampoco me los quedo y los encerraron, ¿no? Entonces, Alemania al final lo que decidió era deportarlos a Europa Oriental y el plan era formar un Estado judío en los territorios de la antigua Unión Soviética. Hasta el día de hoy existe el Estado de Bilobidzhan. Bilobidzhan era una república soviética judía. Una especialista de ello es Lady Michelle Renouf en Inglaterra, que explica, ya hay un Estado judío en Bilobidzhan, no tenemos necesidad del Estado judío de Israel que nos crea tantos problemas, ¿no? Y esa ni más ni menos era toda la política del Tercer Reich. Ahora vamos a demostrar con la documentación cómo eso ha sido así y no de otra manera. Pero en resumidas cuentas, no existe una orden del gobierno alemán, no se ha encontrado jamás, para la destrucción de los judíos de Europa, no se ha encontrado la arma de destrucción masiva. Se ha dicho, bueno, es que luego, ¿dónde están los cadáveres, no? Hace poco tiempo yo tuve que llevar a un horno crematorio en el cementerio de Collserola en Barcelona a un familiar que había fallecido. Y pregunté, ¿cuándo vengo a buscarlo? Y dice, vuelva en 4 horas. Y digo, 4 horas, es mucho tiempo. Y hombre, el horno tarda unas 2 horas, pero en realidad piense que luego hace falta 1 hora para que se enfríe el horno, y luego 1 hora para limpiarlo, porque luego viene el próximo, ¿no? Y bueno, pues vengo dentro de 4 horas. Y además me confesó, dice, en realidad los huesos de las personas que se queman, ahora que todo el mundo defiende la cremación, porque, bueno, es más ecológico y tal, es que no se quema, eso es mineral, es calcio. Para quemar los huesos tendríamos que estar aquí 2 días quemando. Entonces, en realidad lo que se quema es el agua y la carne del cadáver, pero el hueso lo meten en una máquina, antes lo tiraban en un osario, pero ahora un poco por dignidad lo trituran con una máquina y te lo dan en la urna. Esto no lo sabe la población porque es un poco escabroso, pero es así. O sea, los que decidáis. Pensar además que el quemar a los cadáveres de esta forma es una falta de respeto hacia nuestra cultura, que siempre había un respeto, una unión con el muerto, el vivo y el muerto. Tenías el cementerio en el pueblo, todas las culturas del planeta, los indios, los negros, los asiáticos, estabas muy unido a la muerte y la vida formaban juntos. Ahora en Europa Occidental la gente, es que me duele un poco el hígado, tranquilo, vamos al hospital, te enchufan de cables por todas partes, después no te oiga que no ha funcionado y desapareces por una puerta, ya no se sabe nada más de ti. Te queman, no hay ni dónde ponerte flores, no hay un sitio donde hay una placa para recordarte los paseos que hicimos juntos o la música que nos gustaba, ¿no? Es una falta de respeto en mi opinión, pero además es antieconómico. Pues bien, en esas cámaras de destrucción masiva, en esos hornos crematorios que sí existían, según la leyenda, quemaron 6 millones de judíos, pero esos huesos, esas cabezas nunca han sido encontradas. Entonces la explicación ha sido, es que los han enterrado bajo el suelo. Llegaron a Auschwitz los investigadores y resulta que son aguas freáticas, es decir, a un palmo del suelo hay agua. No han encontrado nada. Y además 6 millones de personas sería un muro de varios metros de altura, ¿no? No han encontrado ni un cadáver, ¿no? Ni los huesos de nadie. Pero en cualquier caso no existe el plan, no existe el arma de destrucción masiva y no existe el cuerpo del delito. Es que cualquier detective o cualquier policía, hoy comíamos con uno que había hecho criminología,
Hace falta el instrumento del crimen y el cuerpo del delito. Si no hay instrumento del crimen y no hay cuerpo del delito, es que no hay crimen. Digamos, es que yo sospecho, bueno, usted sospechará lo que quiera, pero no hay ningún juez que te vaya a condenar para nada, ¿no? Y esa es un poco la idea. Vamos a proyectar estas diapositivas que